Pues al llegar a nuestra última sesión juntos y al recordar las últimas 19 sesiones, reconocemos que los propósitos de Dios para el dinero no son los propósitos del hombre. Incluso reconocemos que Dios no solo quiere que tengamos su perspectiva, sino que desea que lo pasemos más adelante y lo enseñemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y aquí en el capítulo 20, nuestro último capítulo, vamos a ver cómo hacer eso, preparándonos ahora para un patrimonio perdurable. Vamos a ver ese versículo juntos al iniciar. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Yo creo que Dios nos está preguntando, ¿dónde está tu tesoro? Oremos. Nuestro Padre Celestial, nos inclinamos humildemente ante ti y confesamos nuestro deseo de que nuestro tesoro esté en ti, en tus caminos, tu palabra. Confesamos nuestro amor por ti. Padre, queremos seguir tus caminos, queremos obedecer primero y luego entenderemos el por qué después. Señor, queremos darte a ti la alabanza y el honor y la gloria y la majestad que tú mereces, porque Señor, tú eres santo, Dios santo. Señor, te pido que tú nos ayudes a desarrollar todos estos principios en nuestra vida para que te demos a ti la gloria que tú mereces. Ahora encomendamos esta sesión a ti y te pedimos que la bendigas de una manera muy especial. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, hay 10 factores básicos involucrados en el establecimiento de un patrimonio perdurable. Vamos a empezar con estos. No vamos a tener tiempo de verlos todos en esta sesión, así que espero que después lean este capítulo y cosechen todas las ricas lecciones que contiene. 10 factores básicos para una rica herencia en la página 249. Muy pocos hombres el día de hoy empiezan siquiera a entender el gran potencial y la gran responsabilidad que tienen de levantar los fundamentos de muchas generaciones piadosas. Esto se logra mediante la transmisión de un legado valioso. No solo posesiones materiales, como acostumbramos pensar, como vamos a heredar nuestras posesiones materiales. Saben que hay muchos hombres que yo conozco en la actualidad y mujeres que han sido destruidos porque sus padres sí les dejaron herencia material, pero no les enseñaron estos 10 factores, no les dejaron estas lecciones. Por eso es de tanta importancia este capítulo, tan valioso cuando lo entendamos y lo apliquemos en nuestra propia vida y luego podamos transmitirlo a nuestros hijos. Bien, vamos a ver el número 1. Este primer factor es legar un buen nombre. El recurso más valioso que puedes dejar a tus hijos es un buen nombre. De más estima es un buen nombre que las muchas riquezas. Proverbios 22:1. Un buen nombre es una consecuencia de manifestar constantemente carácter piadoso, como honestidad, diligencia, amabilidad, sinceridad, pureza, lealtad, generosidad, dominio propio, confiabilidad, fe, amor, humildad y orden. Al leer esta lista pensé para mí mismo, Señor, eso implica una tarea de toda la vida, de desarrollar el carácter de Cristo, estas cualidades de carácter y manifestarlas para con mi familia y para con otros. Un buen nombre también es el resultado de logros significativos. Los logros que perduran tienen que ver con las cosas que tú permites que Dios haga a través de tu vida, tales como conducir a tu familia a la salvación y la madurez espiritual, ayudar a muchos más a encontrar la salvación y motivar a los cristianos a crecer espiritualmente. Heredar un buen nombre es tan importante. Recuerdan que en la sesión 15 hablamos de un buen nombre y ahí aprendimos cómo Satanás destruye el potencial de un buen nombre por medio de las concesiones que nos invita a hacer en nuestra vida. Saben que cuando estuvimos hablando ahí, hay una concesión que no les mencioné y reconozco que es importante en relación con heredarle un buen nombre a nuestros hijos. Durante los años de mi crianza, llegué a la creencia errónea de que beber socialmente era permisible para un cristiano, de modo que yo bebía socialmente. Cuando me casé con Faye,
Le di a ella todas mis racionalizaciones y justificaciones y la tenté, de modo que ambos tomábamos socialmente. Pertenecíamos a una iglesia donde se enseñaba la Biblia y después de algunos años me invitaron a participar en la mesa directiva. Yo sabía que no se podía beber socialmente y pertenecer a la mesa directiva, así que en lugar de causar una gran polémica, simplemente les di las gracias y lo rechacé. Pasó un año y nuevamente me hicieron la invitación y finalmente, al tercer año, otra invitación y la rechacé. Una noche después de que lo había rechazado por tercera vez, tocaron a la puerta. Faye y yo nos miramos tratando de imaginar quién pudiera ser a esa hora y fui a la puerta y abrí y ahí estaba el pastor. Y me dijo, hermano Jim, andaba visitando por aquí en tu barrio y decidí llegar a saludarte. Entró y se sentó y dijo, Jim, permíteme hacerte una pregunta. Yo nunca he procurado persuadir o empujar a alguien a ser diácono. Esa tiene que ser una decisión entre ti y el Señor. Pero, Jim, desde hace 3 años lo has estado rechazando. Yo quisiera preguntarte si pudieras compartir conmigo por qué cada vez lo rechazas. Ahora sí, pensé yo, aquí va, frente a frente con la realidad. Así que me armé de valor y empecé a tratar de recordar todas las escrituras que siempre había usado cada vez que discutía con otros cristianos, así que le dije, pues yo sé que no puedo estar en la mesa directiva si bebo socialmente, y sí lo hago, y creo que tengo todas las razones que justifica la escritura. Y me llevé la sorpresa de que no quiso discutir conmigo. Solo dijo, Jim, no he venido para discutir las escrituras contigo, solo quisiera hacerte una pregunta. Dijo, Jim, ¿deseas realizar el ideal de Dios para tu vida? Le dije, pues sí, eso quiero. Me dijo, Jim, yo creo que Dios tiene algo más para ti. Dios quiere hacer algo más en tu vida cristiana, pero creo que tú le estás estorbando por aferrarte a esa pequeña concesión. Sabes, Jim, yo creo que si estuvieras dispuesto a eliminar esa concesión de tu vida, Dios traería toda una nueva dinámica a tu vida. Luego se levantó y se fue. Y yo me sentí redargüido. Y lo medité un poco, pero permití que mi mente lo racionalizara y lo hiciera a un lado y seguí bebiendo socialmente. Poco tiempo después, el Instituto de Principios Básicos de la Vida decidió que presentarían un seminario en nuestra ciudad. Eso nos agradó mucho porque habíamos asistido 1 o 2 veces y el instituto nos pidió, no sabían nada de nuestra costumbre de beber socialmente y nos pidió que fuéramos coordinadores de área y coordináramos a los obreros que ayudan a presentar el seminario. Faye y yo nos entusiasmamos mucho con eso y aceptamos la invitación y el seminario vino a nuestra ciudad. Asistieron varios miles y hubo vidas transformadas y nos sentíamos tan agradecidos y animados de poder participar en eso. Y se fue el seminario de la ciudad y una noche, como una semana más tarde, Faye y yo salimos a cenar y yo tenía vino en mi vaso en la mesa y estaba el vaso de Faye. Y de pronto, por primera vez en mi vida, empecé a sentirme extraño. Y le dije a Faye, Faye, ¿no te incomoda un poco el que bebamos? Y me dijo, pues sí me incomoda un poco, pero ¿por qué nos sentimos así? Le dije, pues no sé tú, pero yo creo que es porque vino el seminario a la ciudad y asistieron miles de personas. Si pudiera haber alguien en este restaurante que haya asistido y nos hayan visto trabajar y sepan que estamos en el liderazgo. Y en ese momento acomodé mi vaso de agua para que ocultara el vino. Y dije, posiblemente no debemos estar haciendo esto. Así que acordamos que más tarde íbamos a hacer el propósito de no beber socialmente en público. El siguiente año, el seminario volvió a venir a nuestra ciudad y poco antes de que viniera mandaron a un miembro del staff a nuestro hogar para platicar con nuestros amigos que habíamos
reunido para trabajar en los comités, así que tuvimos nuestra reunión, nuestras amistades se fueron y ese miembro del staff iba a retirarse y pidió un vaso de agua. Y le dije, sí, yo se lo traigo. Pero él dijo, no, no te levantes, solo dime dónde están los vasos. Y le dije, ahí están arriba del fregadero. Y nunca lo olvidaré. Abrió y sacó un vaso, pero sacó un vaso para bebida alcohólica. Ahora, no sé si ustedes saben cómo es un vaso para bebida alcohólica, espero que no, pero es como un vaso normal, pero cortado a la mitad. Y miró el vaso como diciendo, ¿dónde quedó el resto del vaso? Y lo regresó al gabinete y sacó otro vaso y tomó agua. ¿Saben que si Dios hubiera mandado una aplanadora que entrara por la ventana de mi casa para decirme que dejara de beber socialmente, no me hubiera impactado tanto como el solo hecho de que Él alcanzara ese vaso de ahí? No puedo explicarles lo que el Espíritu Santo me hizo. Me sentí tan redarguido, estaba desesperado porque se fuera ese hombre de mi casa esa noche. Y cuando se fue, le dijimos adiós y cerramos la puerta y Fe y yo nos quedamos viendo el uno al otro y ella dijo antes de que yo pudiera hacerlo, necesitamos orar respecto a nuestra bebida. Y le dije, sí, necesitamos orar, vamos a orar. Así que fuimos a la sala y nos arrodillamos en una mesita y ahí nos pusimos a orar. Y estuvimos callados por un rato y finalmente dije, Fe, ¿por qué no oras tú primero? Así que ella empezó a orar y dijo algo así, Padre Celestial, Jimmy y yo nos sentimos avergonzados por el daño que hemos ocasionado a tu nombre por beber socialmente. Señor, prometemos ante ti no permitir que el alcohol vuelva jamás a tocar nuestros labios. ¡Ah! Yo dije, detente, espera, mi amor. Yo creía que solo íbamos a orar respecto al asunto. Y ella dijo, pues yo creía que lo íbamos a dejar. Y le dije, pues ya no importa, ya has prometido por los dos. Saben que ese es otro capítulo en mi salón de la vergüenza. Esa noche Dios usó el liderazgo de mi esposa para que yo eliminara de mi vida una concesión que estaba dañando la causa de Cristo. Y doy gracias a Dios por eso, porque yo quiero heredar un buen nombre a mis hijos. Y mis hijos nunca han tenido en el hogar alcohol desde ese día. Y doy gracias a Dios por ello. Les hemos explicado nuestro pecado y el mal que hicimos y cuánto daña eso a las personas. Continuemos aquí a la mitad de esta columna número 1, donde dice, si tu buen nombre ha sido falsamente acusado, hay varios pasos importantes que debes tomar. Pueden ver esos pasos cuando lo lean después, pero alguno dirá, pero ¿qué si las acusaciones no son falsas y sé que necesito pedir perdón? Y alguien me preguntó eso una vez. Jim, ¿por cuáles minucias debemos tratar de arreglar cuentas? ¿Dónde establecemos el límite? No hace mucho que Dios me dio una respuesta a esa pregunta por medio de una vida de una pareja piadosa, madura. Y Dios me recordó de unas averías que había cometido cuando era adolescente y que nunca había arreglado las cosas con ese matrimonio. Así que hace pocos años fui a la casa de ellos y ahí les dije, Dios me ha redarguido por algo que hice hace muchos años. Y les expliqué lo que había sido una travesura que hice con su casa y le pedí que me perdonara. Primero se rió y luego se puso muy serio y me dijo, Jim, sí te perdono. Y luego se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas y yo me preguntaba, ¿qué sucede? Y luego me dijo, ¿sabes, Jim? Este hombre tenía cerca de 70 años. Y dijo, cuando yo era joven, de novio con la que es mi esposa, fue durante la depresión y no tenía dinero para invitarla a salir. Fui a la puerta de una casa y simplemente toqué la puerta y dije, ando cobrando para... y mencionó el periódico de esa ciudad.
Yo no repartía los periódicos ni me correspondía ese dinero, pero funcionó. Ese hombre me trajo 65 centavos y usé esos 65 centavos esa noche para salir. Y con lágrimas rodando por sus mejillas me dijo, ¿sabes, Jim? Me da tanto gusto de que hayas podido conseguir mi perdón en esta noche. Yo sé que Dios me ha perdonado aquello. Eso me ha molestado toda la vida. Toda mi vida he buscado a ese hombre. Recuerdo su rostro. Muchas veces en las tiendas he visto a algún hombre y he pensado, ese es. Y me he acercado queriendo preguntarle y luego al verle la cara dudo y quisiera preguntar, ¿es usted ese hombre? Y he deseado pagar ese dinero y pedir perdón porque es tan importante tener una conciencia limpia ante Dios y los hombres. Nunca he encontrado a ese hombre, pero es tan importante limpiar tu conciencia, ¿no? Y a cualquiera que preguntara qué tan importantes o insignificantes deben ser las cosas para que tratemos de arreglarlas, yo diría, yo vi cómo Satanás usó 65 centavos para fijar una asa a la vida de ese hombre y cada vez que él intentara acercarse a Dios era como si Satanás se tomara de esa asa y dijera, ¿y a dónde crees que vas? ¿No recuerdas lo que hiciste? 65 centavos que obtuviste deshonestamente. Nunca has arreglado eso. Es tan importante transmitir un patrimonio perdurable, heredar un buen nombre a nuestros hijos. Vamos a ver el número 2, el segundo factor, y creo que el factor más importante en el desarrollo de una herencia rica es transmitir una causa piadosa y enseñanza básica de la vida. Dios manda a los padres que acepten la responsabilidad de enseñar a sus hijos y a sus nietos. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, Deuteronomio 4:9, y las repetirás a tus hijos, Deuteronomio 6:7. Yo realmente creo que estos pasajes niegan cualquier fundamento para jubilación definitiva. Más bien contemplan una reorientación de nuestra vida cuando llegamos a la edad, cuando económicamente nos es posible, e invertir en la vida de los hijos de nuestros hijos, enseñar estas cosas a nuestros nietos. La motivación para el aprendizaje tiene que fundamentarse en la participación activa en una contienda entre el bien y el mal, la verdad de Dios contra el engaño de Satanás, y esta guerra espiritual. Debes explicar cuidadosamente las lecciones que Dios te ha enseñado a ti y debes contar cómo esas lecciones te han ayudado a aprender principios bíblicos básicos, además de carácter cristiano, convicciones y normas. Saben que aprecio mucho el Manual del Hombre, tomo 1. Ahora estamos viendo el tomo 2. El tomo 1 me ayudó a enseñar carácter piadoso, convicciones y principios a mis hijos, y les sugeriría que consigan un ejemplar de ese libro y, como sugerencia, si lo van a usar, háganlo flexible, según las edades de sus hijos. Pueden sacar 1 o 2 conceptos de un capítulo, presentarlos en un pizarrón o compartirlo con ellos de alguna otra forma diariamente y luego observar cómo Dios hace lo demás al obrar en esos hijos. Bien, vamos a continuar. Una manera vital y valiosa de transmitir esta información será tu propio diario de la vida y anuarios familiares. Estos libros serán tesoros duraderos que narrarán cómo Dios te enseñó autoaceptación, obediencia a la autoridad, limpia conciencia, perdón genuino, ceder derechos, libertad moral, propósito en la vida y libertad financiera. Una de las cosas que hice con mis hijos cuando eran más pequeños fue decirles, Dios tiene un propósito especial para tu vida. Y ellos preguntaban, ¿cuál es, papá? Y yo les decía, cuando tengas 13 años te lo diré. ¡Ay, 13! Dime ahora. Y la razón de hacer eso era para desarrollar expectativa, para que cuando tuvieran 13 años y lo pudieran entender, les explicaba su propósito en la vida. Me preguntaban, ¿voy a ser enfermera, bombero, policía? ¿Qué voy a hacer? Y yo les decía, tienen que esperar a los 13 años para saber cuál es el propósito de Dios. Y luego, al cumplir 13 años, les explicaba que el propósito en la vida no es el empleo que tenemos, sino el mensaje que desarrollamos al ser una traducción viviente de la palabra de Dios. Y luego empezaba esos 7 principios básicos que acabamos de leer y que se explican en el seminario básico, y ayudarles a empezar a elaborar un diario de la vida y entenderlos. Mi hijo me dio permiso de compartir esta ilustración. Recientemente, por algún motivo, yo no entendía por qué, pero percibí que él mostraba resentimiento conmigo y tenía una actitud de
soberbia que yo no había observado antes y se lo comenté. Yo le dije, Scott, siento que hay en ti algo de resentimiento y que rechazas lo que te pido. Y él dijo que no sentía eso, etc. Yo pensé, bueno, finalmente me resigné. Quizás sea una etapa o algo que está pasando. Luego una noche, hace poco, fui a orar con él al acostarse. Y me dijo, papá, hay algo que me ha estado molestando desde hace tiempo. Y empezó a llorar y dijo, no te lo había querido decir. Hace unos meses entré a una tienda y tomé una revista de esas cosas mecánicas, pero tenía una fotografía de una mujer vestida provocativamente. Y papá, me quedé viendo eso más de lo que debiera y eso era curiosidad natural. Y papá, yo sé que tú y yo tenemos un acuerdo. Yo siempre les he dicho a mis hijos, lo primero que Satanás les va a decir cuando hagan algo malo, lo primero que vendrá a su mente siempre será, no lo digas a tu papá. Él no lo entenderá. Se va a enojar contigo. Vas a tener problemas. No le digas a tu papá. Y dijo, papá, yo sé que tenemos un acuerdo especial, pero en esa ocasión vino a mi mente otro pensamiento. Yo lo puedo manejar, ya soy grande, soy maduro, lo puedo manejar. Y dijo, papá, necesito confesártelo, necesito tu ayuda porque lo que me ha sucedido es incontrolable. Y le pregunté, ¿qué es lo que te ha sucedido? Dijo, papá, cuando ando jugando o en la escuela o donde sea, estoy teniendo una cantidad terrible de pensamientos impuros. Papá, todas las imágenes que he visto en mi vida vienen a mi mente. Me inundan pensamientos viles, sucios, y empezó a llorar. Y le dije, Scott, me da tanto gusto que me lo hayas dicho, porque quiero explicarte lo que está sucediendo. Cuando tú estás bajo autoridad, estás bajo protección, y a Satanás le encanta tentarte a salirte de bajo la protección de tu autoridad. El día que tú dijiste, yo puedo manejar esto, no le voy a decir a papá, ese día te saliste de bajo mi protección y te expusiste al ataque de Satanás. Él entonces pudo traerte toda clase de tentación tan fuerte que no has podido con ella. Dijo, papá, eso es lo que ha sucedido. Papá, quiero volver a estar bajo tu protección. Así que me confesó eso y tuvimos un rato de oración. Yo pedí que Dios limpiara a mi hijo en el nombre y por la sangre del Señor Jesucristo y lo volviera a colocar bajo autoridad. Al terminar, él se dejó caer sobre la cama y dijo, vaya, papá, siento como si se me hubiera quitado una carga enorme. Y tenía una enorme sonrisa y casi reía. Al día siguiente se sentó y escribió esa experiencia. ¿Cómo fue que había violado ese principio de autoridad y libertad moral? Y lo anotó en su diario de la vida. Le dijo, es importante anotar estas cosas porque algún día Dios va a traer a tu vida a algún amigo que te va a decir, Scott, yo estoy teniendo toda clase de problemas con mis pensamientos, y entonces tú podrás compartir parte del mensaje de tu vida con él para ayudarle a entender los caminos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos en cada área de nuestra vida, desarrollar el mensaje de una vida y luego poderlo compartir cuando Dios nos lo pida, porque Él solo nos pide que profundicemos nuestro mensaje. Aplica mis caminos. Dios se encarga de ampliarlo. Él traerá personas a tu vida. Tenemos que explicarlo a nuestros hijos y hacerlo nosotros mismos. Es tan importante. Veamos el tercer factor. El tercer factor para el desarrollo de un patrimonio perdurable es muy, muy importante. Consiste en reconocer los pecados de tus antepasados. Hemos visto que es de suma importancia entender este principio. Los hijos y los nietos se benefician con el carácter y los logros de sus padres. También sufren las consecuencias de los pecados y las debilidades de sus padres. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 20:5. Muy importante que entendamos este principio. Los problemas médicos, rasgos físicos y rasgos de carácter pueden ser transmitidos por padre o madre igualmente, pero las consecuencias destructivas del pecado son transmitidas principalmente por el padre. Fue por el pecado de Adán que la transgresión entró en el mundo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 5:12.
Estuve hablando con un hombre acerca de esto, cómo los pecados de los antepasados se transmiten, y dijo que al entender esto empezó a analizar su propia vida y meditarlo, y comentó lo siguiente: al empezar a enumerar mis propias debilidades, empecé a ver de dónde venían. Por ejemplo, yo tenía arranques de coraje, me enojaba mucho con mis hijos y con mi esposa y me irritaba mucho. No hacía daño físico, pero arranques de coraje. Empecé a recordar a mis antepasados y yo tenía un abuelo que había sido extremadamente iracundo y corajudo, casi incontrolable. Seguí haciendo memoria. Cuando yo era estudiante tuve un fuerte deseo de jugar apuestas de cualquier especie. Me escapaba y decía a mis padres que iba a salir con los amigos, pero iba a la casa de un amigo donde siempre estaban jugando póker. Y de estudiante me enredé tanto con el póker que consumía mi vida. Y cuando estuve en la universidad, investigué dónde estaba el juego de póker para ir a jugar. Y después de terminar la universidad, pasé en una ocasión por Nueva Orleans. Iba a Mississippi, pero intencionalmente me detuve en Nueva Orleans y fui a las carreras de caballos para jugar apuestas. Y lo hice solo esa vez, pero descubrí que lo disfruté mucho, extraordinariamente. Y luego me casé y fui a Las Vegas. Perdí $300 en un ratito, así nada más. Prometí nunca volver a ir ahí, pero al pensar en ese juego, empecé a hacer preguntas en mi familia, mis padres, etc., y descubrí que el tío cuyo nombre llevo yo y que crió a mi padre tenía un problema serio con el juego, tenía casinos ilegales y que esa influencia había alcanzado mi vida. Al analizar mi familia, vi cómo el alcohol lo había dañado. Pensé en eso e hice algunas preguntas y descubrí que mi abuelo había sido alcohólico, ambos abuelos. La mayoría de mis tíos y tías eran alcohólicos y el alcohol los había destruido, y primos y demás. Lo que comprendí todo, empecé a ver cómo el divorcio había dañado a mi familia y me preguntaba, ¿de dónde venía esa fuerte tendencia? Y descubrí que mi abuela, por un lado, había sido divorciada y mi abuelo se había divorciado. Y luego sus hijos, varios de sus hijos y de sus nietos. Y luego este hombre dijo, cuando reconocí todas estas fuertes tendencias y su origen, di 3 pasos muy importantes que me trajeron libertad y creo que ha roto la cadena de estas tendencias para mis hijos. Veamos cuáles son estos pasos y los encontramos en la parte superior de la siguiente columna. No solo se transmite el pecado por los antepasados, sino que los hijos eran parte física de los padres cuando fueron cometidos esos pecados. Dios establece este punto cuando explica que Leví, bisnieto de Abraham, participó en la acción de Abraham cuando pagó diezmos a Melquisedec, porque Leví estaba en los lomos de Abraham. Véase Hebreos 7. Ahora, escuchen este siguiente párrafo. Con base en esta verdad, Dios enseña que todos nosotros pecamos en Adán. Romanos 5. Por esta razón también la Escritura enseña la necesidad de que reconozcamos los pecados de nuestros antepasados. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Jeremías 14:20, un versículo muy importante. Esto se repite en muchas partes de la Escritura, como en el Salmo 106:6. Pecamos nosotros, como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Así que el primer paso, si quieren marcar 1, 2, 3 al ir leyendo, el primer paso fue que este hombre dijo, me puse de rodillas y reconocí los pecados de mis antepasados. Ahora no los confesó porque eso no es bíblico, solo podemos confesar nuestros propios pecados, pero reconoció esos pecados delante de Dios. Luego pidió que Dios rompiera la cadena que viene a través de su familia en el nombre y la sangre del Señor Jesucristo y que rompiera la cadena. Y luego confesó sus propios pecados, los mencionó por nombre y pidió perdón. Y luego seguimos leyendo ahí el segundo paso. Cuando nos convertimos a Cristo, todos nuestros pecados son perdonados. Sin embargo, debemos reconocer debilidades físicas, psicológicas y espirituales heredadas y vencerlas por medio de las disciplinas de andar en el Espíritu de Dios.
Es importante, y aquí está el segundo paso, explicar a tus hijos de una manera clara pero discreta las tentaciones especiales que ellos pudieran enfrentar a causa de los fracasos de generaciones pasadas. Este hombre dice que él usó una gráfica y representó a los abuelos, abuelas, etcétera, tíos, tías y así hasta su familia y señaló dónde estaban los pecados para que los niños entendieran. Y luego el tercer paso, insísteles a tus hijos que ellos tendrán limitaciones constantes debido a las debilidades heredadas. Insísteles que estas limitaciones en realidad deben ser normas que todos deberían sostener. Y luego viene una tabla ahí de los pecados de los antepasados y algunas de las disciplinas que se requieren. De modo que el tercer paso era establecer disciplinas en su propia vida y luego en la vida de sus hijos. Saben que yo he descubierto que para desarrollar un patrimonio perdurable se requiere algo más que los 10 pasos de este capítulo, aunque estos son muy importantes y les animaría a seguirlos leyendo. Hemos recibido una carta del instituto que creo explica este punto y está publicada en la última página de la libreta El Pacto del Matrimonio. Quisiera leer esto en relación con el desarrollo de un patrimonio perdurable. Se llama El mensaje oculto de la perla perdida. Cuando yo tenía 11 años, mi familia fue a Florida de vacaciones. Un día mi padre y yo fuimos a nadar. En el agua de poca profundidad se veía un criadero de ostras. Empezamos a sacar ostras. Era muy divertido. En el transcurso de la mañana acumulamos una buena colección. Los mejores hallazgos no eran las ostras vivas, sino las ostras muertas que todavía tenían intactas las dos mitades de la concha. Muchas estaban cerradas y no sabíamos hasta no abrirlas si vivían o no. Las vivas nos las aventábamos de nuevo al agua. Las vacías generalmente no se volvían a cerrar, sino que permanecían parcialmente abiertas. Estas las poníamos aparte como nuestros tesoros más preciados. Al finalizar la mañana saqué una concha de ostra completa muy hermosa que estaba en perfectas condiciones. Obviamente estaba muerta porque ya estaba parcialmente abierta como medio centímetro y se veía vacía. Definitivamente era una que deseaba conservar, excepto por una falla. Tenía alguna especie de objeto atrapado en su interior que sonaba. Me pareció que esto le restaba a la calidad de mi concha. Las mitades de la concha estaban muy apretadas y difíciles de abrir con los dedos. Me llevó más de 5 minutos extraer ese objeto de buen tamaño, redondo, liso. Habiendo logrado extraerlo y complacido con mi concha ahora vacía y sin defecto, aventé el objeto hacia el extremo del muelle. Cuando estaba en pleno vuelo, se encendió en mi mente una luz aterradora. Yo tenía edad suficiente para haber sabido, pero insuficiente como para haber pasado por alto el valor de lo que acababa de tirar. Yo había atesorado lo que era secundario y había perdido lo que era real. Mi enfoque había sido equivocado. Tomé nota mentalmente del sitio donde cayó en el agua y con mucho cuidado me acerqué al lugar tratando de no enturbiar el fondo. Durante media hora busqué diligentemente. Finalmente, cuando llegó la hora de retirarnos, les conté a mis padres lo que había hecho y luego todos lo buscamos. Nuestros esfuerzos fueron inútiles y nuestro tiempo se había acabado. Nuestro horario exigía que nos retiráramos. Cuando tuve 25 años, me casé. Por alguna razón indefinida, rechacé durante 7 años la idea de tener hijos. Yo consideraba que tenía razones válidas, pero nunca nadie habló conmigo respecto a eso. No recibí ningún consejo de familia, amigos ni iglesia. Parecía que nadie consideraba que fuera un asunto crítico. Además, el mundo ofrecía toda clase de métodos médicos nuevos para evitar el embarazo. Retrospectivamente, no recuerdo haber escuchado una sola voz que se opusiera. En lo más profundo, siempre he pensado que deseo tener hijos algún día. Realmente no deseaba quedarme sin hijos toda la vida. Con el paso del tiempo llegué a la conclusión de que quería tener 5 hijos. Así que después de 7 años en los que tomamos algunas decisiones muy difíciles, tuvimos nuestra primera niña. Para mi asombro, descubrí que podía disfrutar a mi hija. Más aún, tener un hijo es una de las mejores cosas que jamás ha sucedido en nuestra vida. Los temores por los que habíamos evitado la concepción durante tantos años resultaron ser en su mayoría imaginarios. Este nuevo miembro de nuestra familia cambió nuestras vidas. Descubrimos una multitud de recompensas que no sabíamos que nos estábamos perdiendo. Mi esposa y yo nos acaban de informar que parece médicamente imposible que tengamos más hijos. Súbitamente han sido borrados todos nuestros sueños familiares recién establecidos.
toda la emoción y expectación de un futuro recién descubierto se ha esfumado. Pareciera haber un vacío en nuestra vida, como si acabaran de morir 4 o 5 hijos. Lo que hace que la carga sea tan pesada es que teníamos el tesoro a nuestro alcance. Y lo tiramos. Vimos la concha externa y erróneamente pasamos por alto el tesoro en su interior. Con nuestras propias manos lo extraímos y lo desechamos. Quisimos tomar en nuestras manos el tiempo que está en las manos de Dios. Juan 8:44 dice que Satanás es el padre de toda mentira. Es cada vez más evidente que no solo el mundo ha aceptado esta mentira, sino que los mismos cristianos lo están aceptando. Hay un artículo de la prensa que acabo de recortar recientemente y por falta de tiempo no es posible leerlo completo, pero permítanme compartir esto con ustedes. Con mucha fanfarria, el gobierno francés anunció el mes pasado un programa nuevo para fomentar familias más grandes y van a pagar X cantidad de dinero por tener un tercer hijo, por cada hijo después del segundo. En toda Europa, los gobiernos empiezan a sentir los efectos de un descenso marcado en el índice de nacimientos. Tanto en Europa oriental como occidental se está experimentando una revolución demográfica. Como nunca, los europeos jóvenes están evitando el matrimonio y los que sí se casan están teniendo menos hijos. Un número importante de parejas en las que ambos trabajan deciden no tener ningún hijo. Alemania Occidental ahora tiene el índice de nacimientos más bajos de toda su historia, 1.3 hijos por mujer. En Inglaterra la fertilidad ha caído en un 30% en los últimos 13 años. Las únicas naciones de Europa Occidental que tienen suficientes nacimientos siquiera para mantener su tamaño actual son Irlanda y Grecia. En términos demográficos, Europa está desapareciendo. Las consecuencias de esta revolución demográfica serán muy extensas. Dentro de poco tiempo, tanto la OTAN como el Pacto de Varsovia tendrán dificultad para encontrar recursos humanos para suplir sus necesidades militares. Desde hace ya más de una década, los índices de natalidad en todos los países importantes han permanecido por abajo del número de sostén de 2.1 hijos por mujer, el número requerido para conservar la población actual. Los Estados Unidos están aún peor, con 1.8 hijos. Un ex primer ministro francés lamenta: hemos destruido al matrimonio y la familia como valores sociales. Hemos levantado en su lugar la codicia y el egoísmo como nuestros ídolos. Cuando Faye y yo estábamos recién casados, hablamos acerca de los hijos y decidimos que tendríamos el número de hijos que nos permitieran viajar y disfrutar la vida. Para cuando tuviéramos los 50 años queríamos que estuvieran crecidos para que nos permitieran todavía viajar y pasear, así que decidimos tener la familia ideal de los planificadores familiares. 2 hijos. En ese tiempo nadie hablaba, ni siquiera contra los planificadores familiares. Ese era el número ideal, así que tuvimos 2 niños. Todos mis amigos en la iglesia, yo los observaba, básicamente tenían los 2 hijos y nada más. Mis 3 hermanos y mi hermana, cuando se casaron, tuvieron los 2 hijos y ya. Así que Faye y yo fuimos para que le hicieran una ligadura tubárica. Pasaron 9 o 10 años y estábamos muy contentos, o creíamos estarlo, hasta hace un par de años, cuando asistí al seminario de un día para pastores que presenta el Instituto de Principios Básicos de la Vida. El señor Gothard me pidió que fuera y recuerdo que estaba ahí en el primer seminario y Bill empezó a hablar acerca de los propósitos, los 6 propósitos del matrimonio. Uno de los propósitos era fructificar. Génesis 1:28, donde Dios dijo: fructificad y multiplicaos, y esa orden sigue vigente. Luego habló acerca del programa secreto de los humanistas de reducir el tamaño de nuestras familias. Este es su propósito oculto. Y luego explicó cómo la misma naturaleza de Dios es multiplicar la vida.
Pero la naturaleza misma de Satanás es multiplicar muerte, especialmente de la simiente piadosa. Siempre está tratando de destruir la simiente piadosa. Luego, cuando oí al señor Gather explicar la lista de pretextos humanísticos que usamos los cristianos, cuestan demasiado, etc., fui redargüido, ahí en mi lugar, por mis motivaciones egoístas, al permitir que Fay tuviera su ligadura tubárica. Y francamente, en el siguiente seminario, el siguiente, al seguir oyendo este mensaje vez tras vez, lo seguía rechazando, pensando, esto es para pastores, yo solo soy un invitado y les está hablando a los pastores, y así racionalizaba. El único problema es que fueron 21 seminarios de esos para pastores ese año, y tuve que escucharlo 21 veces. Pues sabía que en ningún momento tenía que decírselo a Fay, y después de 10 seminarios aún no le había dicho nada de la posibilidad de que nos hubiéramos equivocado. Así que recuerdo que finalmente una noche que regresé de uno de esos seminarios, era como la 1 de la mañana y ella estaba dormida, y pensé, quizá este sea el momento para decirle. Tiene sueño y podría hacerlo rápidamente, así que medio la desperté para saludarle y le platiqué rápidamente lo que estaba enseñando Bill, y se volvió a dormir. Y yo pensé, bueno, ya me quité eso de la mente. Si ella no dice nada, ya no me sentiré culpable. Todo estaba bien. Y ella me preguntó un poco al día siguiente, pero no era gran cosa. Y luego ese verano asistimos al seminario avanzado. Bill estaba explicando de nuevo los 6 propósitos del matrimonio, y cuando terminó, Fay me dijo, Jim, necesitamos ver muy bien este asunto. Tenemos que orar respecto a esto. Esta es la primera vez que escuchamos que hicimos algo que posiblemente no haya sido el ideal de Dios para nosotros. Así que decidimos hacerlo y empezamos a orar respecto a eso. Recuerdo una mañana, un par de semanas más tarde, yo estaba en la mesa a la hora del desayuno, compartiendo con mis hijos acerca de los caminos de Dios. Ellos estaban respondiendo, habían estado aplicando los caminos de Dios, y yo me sentía muy alentado porque había estado tratando de invertir mi vida en ellos y criarlos para Dios. Y de pronto, por primera vez, empecé a observar las sillas vacías que estaban alrededor de la mesa. Las sillas que no estaban ocupadas por niños. Y al observarlo, Dios trajo a mi mente un versículo, el Salmo 127. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son tus hijos, Jim. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Y recuerdo haber pensado, oh Dios, ¿qué he hecho? He rechazado tu herencia. Te he dicho, no quiero lo que tú estimas. Aceptamos 2 y nada más. Y empecé a pensar, Dios, ellos sí son como flechas, porque he estado tratando de enderezar la madera para que no se vayan a desviar, y colocar las plumas espiritualmente bien en sus vidas y afilar esas puntas para entrenarlos para ti, para que cuando sean lanzados en la vida peguen en el blanco y hagan un gran impacto por ti. Pero Dios, solo son 2. ¿Dónde están los demás? Esa noche, al estar compartiendo con Faye lo que yo había experimentado, me hizo una pregunta. Dijo, Jim, ¿en qué difiere nuestra actitud a la de la persona que se ha practicado un aborto? Le dije, ay, mi amor, ¿qué es lo que dices? ¿Cuál es la pregunta? Dijo, piénsalo. ¿No matan ellos a los niños porque son un estorbo? Jim, ¿no hemos evitado nosotros, los hijos, porque son un estorbo? Saben, en un tiempo yo me preguntaba,
¿por qué no pone fin Dios al aborto en nuestro país? Y Faye y yo habíamos participado activamente en el movimiento antiabortista y yo había sido consejero en la mesa directiva de un centro de embarazo crítico y había trabajado con legisladores tratando de conseguir que cambiaran las leyes y no parecía estar dando resultado. Y yo preguntaba, Dios, ¿por qué no lo haces? Proverbios 21:1 dice que como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Puede hacer que cambien las leyes, los jueces, los diputados. Y como que Dios me dijera, esa ley, Jim, refleja tu punto de vista y el de los cristianos y el de mi pueblo. Y yo personalmente no creo que Dios va a permitir que esa ley cambie hasta que el pueblo de Dios cambie su manera de ver a los niños. Pues después de que investigamos en las Escrituras y oramos, decidimos que seguiríamos el plan de Dios para el matrimonio lo mejor posible. Incluso en nuestro estudio de las Escrituras encontramos un versículo interesante. En Mateo 18:5 Jesús dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y decidí consultar la palabra recibir en el léxico griego-inglés de Thayer del Nuevo Testamento y me asombró descubrir que significa recibir en la familia con el fin de criar y educar. Jesús dijo, si recibes a ese niño, es como si me recibieras a mí. Reconocí que al rechazar los niños, hemos rechazado al Señor. Pues considerando que queremos desarrollar un patrimonio perdurable, uno de los pasos importantes es confesar a nuestros hijos dónde hemos fallado. Así que llamamos a los niños a la mesa, a la cocina una tarde y les pregunté, Scar y Cindy, ¿se han preguntado alguna vez por qué ustedes no tienen más hermanos y hermanas? Y dijeron, sí, siempre nos hemos preguntado, siempre los hemos deseado, pero suponíamos que Dios no nos los había dado o tú y mamá no los habían querido. Y le dije, pues la verdad es que fue lo último. Posiblemente Dios nos los hubiera dado, pero nosotros no los quisimos. Y hemos hecho mal, y eso es pecado, y les explicamos algunas de las cosas que yo les he explicado a ustedes. Dijimos, Cindy y Scott, quisieran ponerse de rodillas con nosotros y orar con nosotros. Vamos a pedir a Dios que nos perdone. Así que se pusieron de rodillas, y nunca olvidaré esa tarde que Faye oró primero con lágrimas, llorando de arrepentimiento, y pidió que Dios la perdonara, y yo oré. Y nos levantamos y los niños estaban serios y luego empezaron a entusiasmarse y dijeron, mamá, papá, si pudiéramos tener más niños y si ustedes quisieran tener más hijos, dijo Cindy, papá, si son mucho problema, yo los cuido, yo cambio los pañales. Y empecé a darme cuenta de cuán profundamente afecta esto el corazón de los niños. Ellos perciben la enorme pérdida. Y dije, un momento, necesito que se vuelvan a sentar, tengo que explicarles algo. Mamá y yo hemos decidido corregir esta situación. Queremos obedecer a Dios en la medida de nuestras posibilidades. Hemos encontrado a un médico y vamos para que le practique una cirugía reconstructiva. Va a ser costoso, va a llevar tiempo para que el médico pueda verla. Queremos hacerlo porque no sabemos si Dios nos conceda tener más hijos, pero queremos obedecerle en todo lo que podamos y restaurar el cuerpo de mamá a su condición normal en la medida posible. Pues unos días más tarde Dios me permitió ver precisamente cuánto sienten y perciben los niños la pérdida de hermanos y hermanas. Cuando Scary me preguntó si podía hacer algunos trabajos en la casa para ganar un poco de dinero, y le di algunas tareas y le pagué por ellas, era día de la amistad y entró en la sala donde estábamos, Faye y yo, con las manos atrás, y dijo, papá, mamá, tengo algo para ustedes. Ah, sí, ¿qué es? Sacó la mano y me entregó unos billetes hechos bola, y había un recadito a lápiz pegado a los billetes con una cinta. Lo abrí y decía, para mamá y papá, para la cirugía, para el próximo bebé. Les amo mucho, mucho, Scary. Al mirar ese dinero y revisarlo, reconocí los billetes, uno de 20, uno de 10 y dos de 5. Era el dinero que yo le había pagado. Recuerdo haber pensado, Dios, abracé a mi hijo y pensé, Dios,
¿cómo pude ser tan ciego y no ver ese principio en tu palabra? Luego esa noche Scott nos dio una tarjeta que lo resume todo. Dice, me dio permiso de compartirlo con ustedes. Dice, mamá y papá, les amo. Tantas gracias por instruirme en el hogar. Yo voy a instruir a los míos en el hogar también, pero voy a tener 100 veces más que ustedes. Debo decirles que llevamos ese dinero cuando fuimos al hospital. Y después de la cirugía salió el médico y dijo, estaban muy destruidas las trompas, pero los he restaurado lo mejor posible y considero que hay buenas posibilidades de que tengan más hijos humanamente hablando. Y yo me emocioné mucho cuando él nos dijo eso y luego nos dijo otra cosa que me entusiasmó mucho. Dijo, Jim, a la edad de ella, es frecuente que los óvulos maduren de 2 en 2. Hay buenas posibilidades de que puedan tener gemelos. Y pensé, eso sería muy acorde al carácter de Dios, reponer el tiempo perdido. Pues de eso ya hace algún tiempo, Faye tenía 40 años entonces y yo 42 cuando se hizo esa operación. Pudiera ser que Dios no nos dé más hijos, pero Dios nos ha hecho sentir una gran libertad y gozo al saber que le hemos obedecido al máximo de nuestras posibilidades y nos ha limpiado al perdonarnos. Recuerdo que compartí esto en un seminario en una ocasión y vino a hablar conmigo un pastor y dijo, oye Jim, ¿cuántos hijos se supone que debemos tener? ¿Hasta dónde hay que llegar? Y le dije, sabes que yo no sé la respuesta a esa pregunta, pero permítame decirle esto. Esto es lo que yo creo que Dios pudiera estarnos preguntando. Cuando Faye estuvo en el hospital y le iban a pasar al quirófano, yo estaba en una silla al lado de su cama tomándole la mano. De pronto volteó conmigo y me dijo, Jim, ¿amas a los niños? Y le dije, mi amor, claro que amo a los niños, amo a nuestros dos, ¿a qué te refieres? Y dijo, no me refiero a eso. Dijo, ¿amas a los niños como Dios ama a los niños? Jim dijo, cuando los discípulos trataron de alejar a los niños, Jesús dijo, dejad a los niños que vengan a mí, y no se los impidáis, déjenlos venir. Él era tan abierto. Y tuve que levantarme y me puse de rodillas y tuve que confesarle a Dios, Dios, yo no podría amar a los niños como tú los amas, o nunca hubiera permitido que le hicieran ligadura a mi esposa. Con lágrimas pedí a Dios que me diera todo un nuevo amor por los niños. Dios, ¿cómo amarás a los niños a través de mí? Dame un corazón como el tuyo para los niños. Y saben que Dios ha estado haciendo eso, dándome un nuevo entusiasmo y amor por los niños. Por ese tiempo otro pastor me dijo, Jim, yo fui uno de 13 hijos. Mi papá acostumbraba a reunirnos por las tardes y escribir cantos acerca del amor de Dios por nosotros y el amor de Él por nosotros. Nunca sentimos ningún rechazo y tuvimos todos los hijos que Dios nos quiso dar. Actualmente todos los hijos están en el ministerio. Cada uno de nosotros estamos sirviendo a Dios, ganando almas para el Señor, porque mi papá nos amó tanto. Pues le dije a aquel otro pastor, creo que la pregunta que Dios nos está haciendo, o la pregunta que realmente tenemos que contestar, no es hasta dónde debemos llegar. Yo no sé la respuesta a esa pregunta, pero creo que Dios nos está haciendo otra pregunta. ¿Amas a los niños como yo amo a los niños? Vamos a orar. Si vamos a desarrollar un patrimonio perdurable, probablemente el lugar más indicado para empezar es con el compromiso personal de hacerlo. Y yo quisiera dirigir en esta oración, si sientes que Dios te llama a hacer ese compromiso. Padre Celestial, yo decido, por tu gracia, levantar los cimientos de muchas generaciones piadosas. Esto haré mediante la preparación de una herencia conforme a los lineamientos de tu palabra, y asegurándome, en la medida posible, de que la sabiduría, el dinero y las posesiones que yo deje ilustren tus caminos y tus provisiones sobrenatural. Si esta ha sido tu oración en este día, ¿quisieras levantar tu mano como señal de ese compromiso? Sí, sí. Amén. Amén.
Padre Celestial, te alabamos, te amamos y te pedimos, Señor, después de 20 sesiones de ver tus caminos, Dios, que nos des tu perspectiva sobre la vida y sobre las finanzas. Dios, que podamos obedecerte plenamente en cada área de nuestra vida, porque te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Saben que hemos estado compartiendo en estas 20 sesiones y les he hablado acerca de la preciosa y piadosa esposa que Dios me ha dado. La mayoría de los relatos que les he comunicado nunca hubieran sido posibles si ella no me hubiera compartido sus inquietudes y me dijera, Jim, haz lo que es correcto, defiende la verdad. Y sin ella nunca podría compartir estas historias. Ella realmente es la que debiera estar aquí compartiendo las historias. Y yo quisiera tener ahora el privilegio y el honor especial de presentarles a mi esposa, Faye. Pasa, por favor. Pues solo quisiéramos agradecerles por oír estas 20 sesiones. No queda mucho por decir, pero espero que puedan ver cómo, por medio de un matrimonio cualquiera, que ha cometido tantos errores y ha fracasado miserablemente en tantas áreas, espero que puedan ver el poder de Dios. Hay un versículo en el que leí en la Escritura ayer. Es el Salmo 147, versículos 10 y 11. Dice: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. De modo que en nuestros fracasos hemos confiado en su misericordia. Y Dios ha bendecido el rumbo que hemos llevado. Y nuestra petición por ustedes es que Dios también les bendiga en su dirección mientras buscan ponerle a Él en primer lugar en su vida y amarle con todo su corazón, mente y alma. Solo quisiéramos decirles que les amamos, damos gracias a Dios por ustedes y estaremos orando por ustedes, que Dios les bendiga en la aplicación de sus caminos y que vean su gran poder. Amén. Les dará gusto saber que 2 semanas después de que Jim compartió el testimonio que ustedes acaban de oír, Dios tuvo misericordia de ellos y Faye concibió. Nació en su familia una preciosa niña. Le pusieron por nombre Susana Joy, Susana por Susana Wesley, porque ella tuvo todos los hijos que Dios quiso que tuviera, y Joy por el gozo que ha traído a su familia.